Bueno, como dije recién, yo voy a arrancar hasta que por ahí venga Martín, que está en camino. Como mencioné recién, nosotros pertenecemos al INTA de Barrow, es una chacra experimental que forma parte del INTA y de las chacras del Ministerio de la Provincia. Estamos a cargo con Martín y un grupo de trabajo de una o dos personas más del módulo agroecológico, que ya tiene unos 7 años. Ahí está, 6 años, bueno, este es el séptimo, el 2017. Y mi trabajo más abocado es a la extensión. Yo estoy en extensión en la chacra, acompañando a varios productores de la zona a iniciar una transición agroecológica, pero por ahí ese es el final de la película y le voy a contar cómo llegamos hasta este momento que estamos con varios productores arrancando una transición. Mucho de esto no me voy a llevar mucho tiempo, ya lo venimos hablando. El tema de por qué encarar la agroecología o por qué que la agroecología sea una parte importante de nuestro trabajo es de los problemas que ha tenido por ahí el modelo de producción que venimos trayendo, que no los voy a entrar demasiado, pero bueno, la mayor importancia le vemos a la dependencia de insumos para producir, ¿no? Hoy no nos entra en la cabeza hacer ningún cultivo sin el uso de un agroquímico o de un fertilizante. Entonces, un poco con esos problemas y todo lo que eso determina, digamos, ese gran uso de agroquímicos, se empezó a repensar y a tratar de ver alternativas productivas a este modelo, digamos, que conocemos todos, ¿no? Entonces ya hace mucho tiempo veíamos cómo la evolución de los costos para el productor iba de la mano de los insumos, ¿no? Y cómo se veía que año tras año iba cada vez más. Acá están los costos para el trigo. Nosotros pertenecemos a una zona triguera en el sur de la provincia, centro-sur de la provincia, que bueno, originalmente era un área diversificada, digamos, en producciones ganaderas y mixtas con gran preponderancia del trigo, pero en los últimos años ha ido más o menos en la misma tendencia que todo el área pampeana, ¿no? En la agriculturización y por ahí sectorización de la ganadería en espacios más marginales y bueno, empezábamos a ver esto, ¿no? El aumento de los costos constantes que van de la mano del uso de insumos. Entonces nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué iba a pasar? El puntero es este. ¿Qué iba a pasar, no? Acá medíamos para el año 2014, bueno, acá, como ustedes verán, el margen daba cero en este momento con el cierre de las exportaciones y demás, los márgenes que había en la zona daban cero. Y lo que a nosotros nos preocupaba era cómo iba a ser la tendencia de los costos, ¿no? Si venían en constante aumento, el modelo de producción no veía un futuro a que eso cambie, ¿no? Entonces esa era la preocupación que teníamos en ese momento. Entonces, bueno, salió toda esta discusión de qué hacíamos, qué modelo alternativo veíamos en el INTA o en la chacra experimental para encarar una alternativa, ¿no? Para ofrecerle al productor. Y aparecía todo esto de la agroecología. Conocíamos cuáles eran los fundamentos, lo teórico, pero no había experiencias claras en ese momento, por lo menos en la zona, de que lo planteen a los sistemas como los conocemos hoy, ¿no? Teníamos ejemplos de la agricultura cubana o en huertas, pero no teníamos un ejemplo claro en la zona de aplicación de la agroecología a sistemas extensivos, a cultivos, a grandes extensiones con un solo cultivo. Entonces ese era el desafío, ¿no? Llevarlo a una superficie extensiva con los sistemas normales de la zona, porque tampoco era factible o viable reconstruir todo el sistema de la zona. Entonces, en ese momento estábamos muy en contacto con un productor y su asesor, que es el campo La Aurora, de Juan Quier, y su asesor Eduardo Sardán, muchos capaz que lo han sentido nombrar. Y bueno, empezamos a visitarlo, empezamos a ver cómo habían surcado este camino de la agroecología. Es un campo de 650 hectáreas, que hace 20 años que viene con este trayecto agroecológico. Y bueno, veíamos que ya hacía 10, 15 años que no aplicaba ningún agroquímico y las producciones se mantenían y eran similares a la de la zona, el productor vivía bien. Entonces fue como un faro para empezar a investigar y a tomar datos y de ahí en más poder replicarlo, digamos, en la experimental. Como dato, este campo el año pasado fue seleccionado por la FAO como uno de los 52 casos a nivel mundial que aplicaban la agroecología, digamos, en su sistema exitosamente. Entonces,
empezó a tomar mucha trascendencia y bueno, hoy en día es un faro muy importante en nuestra zona. Entonces, como dije, ese fue el puntapié para encarar un módulo agroecológico en la experimental y empezar a investigar, a tomar datos más certeramente de lo que ese productor había empezado a hacer, ¿no? Bueno, ahí está Tres Arroyos, este es el módulo agroecológico y lo que intentamos hacer es comparar con un manejo convencional de la zona, que es un lote manejado por la cooperadora, este es el lote que maneja la cooperadora y este es el módulo agroecológico. Entonces, sabíamos que los principios, bueno, ya lo fuimos mencionando, no voy a perder mucho más tiempo, pero teníamos que aumentar la diversidad, diversificar en actividades y en rotación de cultivos y también en el mismo momento que teníamos un cultivo sabíamos que teníamos que tener biodiversidad, que tampoco servía mucho tener grandes superficies con un solo cultivo, complementar entre la agricultura y la ganadería, aumento de cobertura de suelo, mejoramiento de materia orgánica, bueno, son todas cosas que creo que ya se fueron mencionando y no voy a perder mucho más tiempo, sino quiero que vean por ahí más los resultados, que fue lo que nos permitió empezar a trabajar con productores, ¿no? Esta fue una especie de rotación que empezamos a plantear. Comparadamente, si hacen una línea de acá a la izquierda y de acá a su derecha, a la izquierda es el módulo agroecológico, a la derecha el módulo convencional o actual que le llamamos de la cooperadora. Entonces habíamos arrancado con una avena vicia, después seguimos con un sorgo con soja, y después pasamos a un trigo con trébol, que es más o menos la rotación que planteaba este productor, más o menos flexible, pero es más o menos esa. Y en el otro lado se hizo una avena, una soja, un trigo, que son cultivos que se usan normalmente en la zona. Bueno, ahí sí, cómo siguió la rotación, después del trigo con trébol rojo, una avena vicia. El productor que yo les comenté en Juárez, generalmente, yo ahora le voy a explicar cómo hacemos el trigo con trébol y todo demás, pero el trébol... Perdón, después que se cosecha el trigo, queda el trébol 1 o 2 años para pastoreo de los animales, fijación de nitrógeno y demás. Acá estamos haciendo la siembra de sorgo sobre una avena vicia. Como ven, hay muy pocas malezas, sin ninguna pasada de agroquímico, estamos sembrando en directa. Y esto es un poco más o menos lo que queremos lograr en cuando hacemos los verdeos o cuando queremos implementar mayor biodiversidad, ¿no? Como tenemos muchas especies de plantas y la idea es de eso pasarlo todo a bosta y a carne, ¿no? Para que sea un reciclado de nutrientes. Bueno, esto es algo anecdótico que pasó que en ese año en el lote de al lado, en el lote de manejo convencional, también había una avena, en este caso había una avena vicia y algo de alfalfa que había venido con un trébol anterior. Y en ese año todas las alfalfas de la zona, todas las avenas de la zona se llenaron de roya y se perdieron. Por ahí la foto acá no se ve muy bien, pero está toda seca, ya muerta, digamos, casi de roya. Y en este caso la del módulo agroecológico permanecía verde, están las dos sembradas en la misma fecha, son las dos la misma avena. Y esa foto es en el mismo momento. Entonces, muchas de estas cuestiones son las que nos hacen implementarlo en más ocasiones o en más productores de la zona que llama la atención y que muchas veces por ahí las perdemos de vista. Bueno, esto tiene mucha teoría atrás, ¿no? De cómo se alimentan esos cultivos de ese suelo, de que no están los suelos fertilizados con grandes cantidades de fertilizante soluble, la biodiversidad que hay. Bueno, eso son cosas que venimos trabajando y tratamos de implementarlo en mayores situaciones. Algunas claves para tener en cuenta del manejo que hacemos, si hacemos siembra directa convencional, tratamos de hacer todo lo que podemos en siembra directa, porque sabemos la importancia de la cobertura del suelo y de los aportes al suelo, pero tampoco es que hacemos sí o sí siembra directa. Si cuando el año viene complicado o vemos necesario, también hacemos alguna labranza. ¿Ves? Como ven, siembra directa de avena vicia sobre trigo, siembra directa de sorgo sobre avena vicia. Eso es todo sin uso de agroquímicos. Como dije, en algunos casos también entra la rastra, pero no es la labranza convencional, ¿no? que se hacía antes, ¿no? de varias pasadas y bastante agresivas, sino son estratégicas. ¿Cómo hacemos con las malezas, que dijimos que son por ahí las situaciones más complicadas? Bueno, ocupación de nichos, consociación con especies. Cuando hacemos trigo, generalmente lo hacemos con trigo con trébol rojo.
en muy bajas dosis, 3 kilos por hectárea, no más de 3 kilos por hectárea de trébol rojo, con el objetivo ¿no? Que venga creciendo abajo del trigo, queda ahí muy pequeño. Cuando se cosecha el trigo, ese trébol empieza a tomar más luz, empieza a despegar y ya le gana a las malezas que van a venir naciendo, ya le viene ganando. Entonces esa es un poco la lógica, además de la fijación de nitrógeno y bueno, el aporte para futuros pastoreos. ¿No? Acá lo ven, cosechado, cómo está el trébol, cómo sigue, ¿no? Ven acá cómo ya a 1 o 2 meses después de cosechado tenemos esa manta de trébol rojo que es muy difícil que una maleza pueda nacer ahí, ¿no? Y si nace es casi irrisorio, digamos, lo que daña. Ese es un lote del campo La Aurora, como mencioné hoy. Otra cuestión, competencia, lo mismo, un poco el mismo sentido de decir, bueno, ocupar los nichos para que compitan, tener que las malezas crezcan acompañadas de cultivos que nosotros queremos o que son de nuestro interés, en este caso leguminosas. Ahí tenemos una maleza que está tapada ya por la vicia, por los tréboles. Acá hay otra. Acá hay otra. Esa es una vicia tapando una tutía, una espina colorada que ya le está ganando. Esto es lo que queremos lograr con los cultivos de avenas vicias, que se forme este tipo de verdeos, que no puedan las malezas llegar a expresarse. La otra competencia con gramínea C4 también es muy importante. El sorgo lo vemos mucho mejor adaptado a nuestra zona. Tenemos, o al menos al módulo agroecológico, porque nosotros tenemos 50, 60 centímetros de profundidad. Después ya viene un manto de tosca, entonces por ahí el sorgo se comporta mejor. Pero hay muchas alternativas en otras zonas que usan otro tipo de gramínea C4. Lograr esto, que con el pastoreo... Esto es cuando empezamos a hablar de repensar, de ver las diferentes alternativas, pensar en el largo plazo. Muchas veces nosotros esto lo vemos como una ineficiencia de pastoreo, ¿no? Como que hay mucho material tirado, pero también este material tirado nos va a permitir que las malezas crezcan mucho menos y nos va a permitir poder sembrar adelante eso quizás con una mínima intervención o una siembra directa sin agroquímico, como hace el productor, ¿no? Y si no, tenemos este salvavidas, digamos, de emergencia, que son los animales, que hacemos pastoreos bastante intensivos con parcelas chicas, cuestión de que pastoreen todo lo que se puede y si no lo pisan, y bueno, con eso lograr la competencia. Bueno, voy a ir medio rápido porque así muestro todo. El balance de nutrientes, ¿cómo lo hacemos? Con leguminosas en todos los cultivos que planeamos para que el cultivo siguiente esté bien provisto de nitrógeno. Fósforo, ¿cómo lo incorporamos al sistema? Nosotros tratamos de hacer un balance de nutrientes, de lo que entra y de lo que sale del sistema. Esto es afrechillo de trigo. ¿Qué es lo que hacemos con el afrechillo de trigo? Es suplementar los animales cuando van a pastorear. El afrechillo tiene alrededor de 1,4-1,5% de fósforo, entonces al pasar por el tracto digestivo de la vaca y bostear en el lote, estamos logrando un balance positivo. Acá nosotros hemos hecho la cuenta, más o menos con 1 tonelada de afrechillo equivale a 75 kilos de DAP, pero también estamos incorporando carne, o sea, estamos aumentando carne por balancear la dieta, y también estamos entrando al sistema calcio, magnesio, cobre, hierro, zinc. Y bueno, como dije, hacer parcelas chicas. El productor que yo les comenté hizo durante algunos años algunas aguadas en el centro de los lotes, que eso es algo que él diseñó una máquina y le resultó a él, pero no es algo que quizás todos los productores lo puedan hacer, pero es como una especie de demostración de cómo poder distribuir los bosteos uniformemente en todo el lote. Y eso es lo que tenemos que lograr. Quizás el mensaje no es llevar las aguadas al medio de los lotes, sino cómo los productores pueden distribuir los bosteos con este motivo de abonar el suelo, de alimentar el suelo, como lo vengo diciendo, ¿no? Pero es muy importante que los bosteos sean uniformes y que no sean en un costado de los lotes como generalmente están las aguadas, ¿no? En unas esquinas y queda todo el material ahí. Bueno,
con parcelas chicas, con suplemento en el lote, los hemos logrado distribuir. Bueno, foco en la biodiversidad, tratamos de hacer corredores biológicos. Voy a ir medio rápido para presentar los resultados porque ya queda poco tiempo. Estos son los rendimientos, yo esto después se lo puedo pasar, lo piden y seguramente las diapositivas van a estar. Los rendimientos comparativos de cada módulo. Y voy a ir un poco más, hemos hecho el análisis económico de todos los años, pero voy a ir al global, el acumulado. Los ingresos han sido similares, en el agroecológico 3.390, 3.000 y pico en el actual, eso es por la venta, digamos, el ingreso directo por la venta de los productos, pero acá es donde hacemos la diferencia, que es lo que tratamos de ver con la agroecología, ¿no? Bajar los costos que son en gran parte a base de insumos químicos, pero mantener los rendimientos haciendo funcionar los procesos naturales, ¿no? Entonces, acá es donde el productor se ve favorecido y quizás no es necesario recurrir a un incremento del precio o a una certificación, ¿no? Esto es lo que tratamos de mostrar y de lograr en todas las situaciones, ¿no? Un 60% menos del costo, con su consiguiente mejora en el margen bruto para el productor. Yo esto después se los paso si lo precisan o si lo quieren. Bueno, hemos hecho investigación sobre cuál de las especies que estamos usando es la más competitiva, porque sabemos que las especies también están mejoradas y seleccionadas en ambientes que no les falta nitrógeno, no compiten con malezas, no se enferman. Entonces, después las metemos en nuestros sistemas agroecológicos a competir, a nutrirse por los nutrientes que da la materia orgánica. Esas especies quizás no son las mejores, o las que nos prometen como mejores no son las mejores en estos sistemas. Entonces, estamos haciendo una investigación también de este tipo. Bueno, estos son los costos de este año, ya lo paso porque ya más o menos lo vi. También hemos hecho la eficiencia energética, los dos sistemas. Me interesa por ahí que se fijen en el global, cómo es importante producir alimentos y mantener los rendimientos constantes como venimos trayendo es muy importante, pero también tenemos que ver cuál es la eficiencia que con la que estamos produciendo estos alimentos, ¿no? Que generalmente, como digo, a base de insumos, la eficiencia tiende a ser baja o puede ser aún más alta con este tipo de modelos agroecológicos. Algo que mencionaron hoy en la mañana también, o hoy también Luis, el tema de la actividad biológica. Si ven este gráfico, acá hemos hecho una medición de la actividad biológica y cómo en el lote, en el módulo actual, la actividad biológica es prácticamente nula o muy baja, cuando en el agroecológico se mantiene muy parecida al parque, que es una situación quizás semi-prístina, siendo muy importante, como veníamos diciendo, de activar los procesos o los funcionamientos biológicos para hacer funcionar todos esos procesos, ¿no? y que los rendimientos no se me caigan. Bueno, lo mismo con la materia orgánica, hemos mantenido la materia orgánica a pesar de algunas veces hacer alguna labranza, cuando en el otro lado casi siempre se hizo siembra directa, sin embargo, la materia orgánica ha bajado, ¿no? Bueno, esto también es un muestreo de calidad de suelo y hemos hecho mediciones de residuos de herbicidas y agroquímicos, y la importancia de esto también, perdón, con el grupo de Balcarce y cómo en el módulo agroecológico vemos que durante 6 años o 5, que fue la última aplicación, la actividad biológica aumentó y los residuos han permanecido en trazas. En el módulo hay una gran cantidad de principio activo, más que nada en los principios, en los primeros centímetros, bueno, con todas las consecuencias que eso contrae, ¿no? Acá están los usos, digamos, desde julio de 2010 no hemos aplicado ningún litro de glifosato, sin embargo en el otro, cómo permanecen en los primeros centímetros. Esto es un trabajo muy nuevo que se presentó ahora este año y bueno, se va a continuar. También lo pueden acceder, me lo piden y yo se los mando. Y este es un poco el mapa con los productores, como yo le conté al final de la película. Después de tener todos estos datos y presentarlos como una charla de ahora, entre desarrollos varios productores se han interesado y son los que estamos trabajando y iniciando una transición en sus campos con la idea de que también sean faros agroecológicos para vecinos, conocidos y gente que quiera ver una experiencia en campo, bueno, puedan ser ese tipo de faros.
Y bueno, terminando, esto es lo que queremos por ahí replicar en todos los casos, ¿no? Que no sean recetas, que no sean una única manera de hacerlo, sino que en cada caso se implementen los principios agroecológicos, respetando por ahí los objetivos de cada productor y su situación, digamos, real. Bueno, nada. Muy bien, fuerte el aplauso al ingeniero.